Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio Express. Hoy vamos a hablar de una noticia que se publicó en el Washington Post hoy mismo, 1 de noviembre de 2023. La ven aquí en la fotografía junto a mi presencia en este caso, en este programa. Se trata del arresto que produjo la policía de Australia de una persona que estaría implicada en el homicidio de algunos invitados a su casa. Déjenme contarles la historia. Parece ser que sobre finales de julio de este mismo año, de 2023, Erin Patterson, una mujer de la localidad de Virginia, en Australia, de 49 años, decidió invitar a dos parejas a su casa para celebrar un almuerzo. Invitó exactamente a dos familiares, a Gail Patterson y a Don Patterson, y al pastor local, a Ian Wilkinson y a Heather, su esposa. Los invitó, los agasajó con una comida bastante tradicional, que es el famoso Wellington, acompañado de una salsa de hongos. Pues bien, unas semanas después de haberse producido este almuerzo, 3 de los 4 comensales habían fallecido. Comenzaron las investigaciones. Ian Wilkinson, el pastor, fue el único que pudo sobrevivir, aunque seria y gravemente enfermo, hospitalizado durante por lo menos 2 meses, a los efectos de poder salvar su vida. Como les decía, comenzaron las investigaciones y, hoy mismo se detuvo a Erin, en principio en custodia, sospechada de haber cometido el homicidio. Cuando se realizaron las autopsias, se advirtió que estos 3 fallecidos, juntamente con el seriamente enfermo, el pastor local, habían sido envenenados con un hongo que se llama Amanita phalloides. Ven ustedes la foto también debajo del recorte de la publicación del Washington Post. Parece ser que se trata del hongo más peligroso y más venenoso para el ser humano, del que se está elaborando presumiblemente un antídoto en Europa, pero que todavía no ha llegado a la fase de estudios en seres humanos, con lo cual no está disponible por el momento. Es decir, que Ian podría haberse salvado casi milagrosamente. Las investigaciones giran en torno a Erin Patterson, que habría comprado, como ella misma declaró en agosto, estos hongos, a su decir, en un supermercado, la mitad y la otra mitad posiblemente en un mercado asiático. Lo cierto es que estos comensales se vieron seriamente envenenados. Insisto, 3 de ellos fallecieron y uno murió. Aunque la investigación sigue adelante, aunque Erin Patterson está detenida pero en custodia, todavía no se han presentado los cargos y es la principal sospechosa, todavía por supuesto goza del principio de inocencia, no hay ningún culpable. Pero déjenme hacerle un comentario final sobre esta tremenda noticia que lamentablemente tuvo 3 víctimas que ya no podrán volver a defenderse, obviamente. No es la primera vez en la historia que se utilizan esta serie de artilugios, si es que así sucedió, para eliminar a alguna persona, para envenenarla. Conocerán ustedes cientos de miles de casos de envenenamientos en la Edad Media, en la antigua Roma, para lograr el poder. Y eventualmente, en la más cercana actualidad, algún otro asesino serial que haya querido valerse de estos artilugios para poder lograr la muerte y el sufrimiento de las víctimas, porque por cierto, el fallecimiento por este tipo de venenos suele ser, dicen las crónicas y los forenses, extremadamente doloroso. Verán, también este tipo de elementos, los hongos alucinógenos, las drogas alucinógenas, han sido utilizadas a lo largo de la humanidad, no ya para el envenenamiento y el asesinato de personas, sino también como medios rituales para lograr cierto estado alterado de conciencia que le permitiera a la persona tener un contacto directo con la divinidad, con el más allá, etc. De hecho, seguramente alguno habrá tenido oportunidad de incorporarse en las historias y en los escritos de Carlos Castaneda. Este es el primer libro escrito por él, Las enseñanzas de Don Juan, en los que, ha escrito muchos otros, pero este primero y algunos de los que le siguen,
intenta expresarnos desde finales de la década del 60, del 70, el encuentro con un indio yaqui que le habría otorgado la posibilidad de, a través del peyote, lograr un estado alterado de conciencia, transformarse en brujo y comenzar a divisar, a ver una realidad alternativa que para el resto de los seres humanos no es posible alcanzar. Es decir, este tipo de circunstancias ha estado invariablemente a lo largo de la humanidad, a veces para el mal, a veces para cuestiones religiosas y litúrgicas, y otras tantas, ciertamente, como en la actualidad o quizá también en el pasado, para evadirse de la realidad, que muchas veces es muy complicada para los seres humanos. Nada más, quería traerles esta historia para que ustedes la puedan, posiblemente ingresar y leer más en profundidad para abrir el debate. ¿Habrá sido Erin Patterson una asesina? ¿Habrá sido un accidente? ¿Se habrá tratado de un envenenamiento o no? Bueno, eso queda para ustedes que puedan interiorizarse, pero me pareció una historia interesante para poder traerla, para poder discutirla y para poder abrir una cierta curiosidad. Nada más, me despido desde Buenos Aires, Argentina, y los saludo hasta cualquier momento.